Buenos días, estimados alumnos, disculpen. Vamos a iniciar la parte práctica, la parte teórica del curso de técnicas de conservación y uso eficiente de la energía, entrando ya a la séptima sesión, quedando listos para el examen. ¿Ya? Entonces hoy día les dejo ya sus ejercicios previos del examen, como para que vayan calentando motores. ¿Ya? Para el día 28 es el examen, ¿ya? 28. Ah, perdón, consulta, ¿cómo queda con el profesor Escate? Profesor, disculpe, ¿podría hacer el examen el día jueves primero? Lo que pasa es que parece que el lunes también vamos a tener este mantenimiento en la tarde de examen, entonces como que se complica un poquito. Difícil, 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 muy difícil. Bien difícil. Morir nomás que descadrarlo. ¿Ya? Aquí ya tienen el examen con Escate. Aquí ya tienen el examen con Escate. Con Julio, ingeniero Julio. ¿Todavía no programado? No, profesor, mañana ha dicho que va a dar indicaciones. Ya, entonces lo agarramos todos los días. No hay problema. El día lunes a las 10 de la mañana. ¿Ya? Listo. Ajá. Entonces vamos a compartir pantalla. Además, el curso de mantenimiento no es todo, no es selectivo, ¿no? O sea, hay unos sí y otros no, ¿no? No hay problema. Entonces, miren, estamos viendo, para terminar con este ejercicio, que es referente a la distribución de vapor y recuperación de condensados. Sí, está visto que han trabajado bien. Lo que hay que recapitular acá es lo siguiente. Ajá, que el condensado, su velocidad es entre 2.5 a 0.5 metros por segundo. ¿Ya? Esa es la velocidad del agua dentro de una tubería. ¿Ya? Al margen que esté presurizada, todo, ese es el agua, es la presión. Y se toma el volumen específico como líquido saturado. Luego el agua fluye por acá. Entra al desaerador, al tanque desaerador o el tanque gasificador. Lo ideal, o sea, lo correcto, ya no lo ideal, lo correcto es trabajarlo a 100 grados centígrados, ¿ya? Este tanque. Y recuperar todos los condensados que se puedan. Y también aquí se le agrega el agua de reposición, ya de alguna manera el agua de make-up, ya el agua de reposición, ya. El agua de reposición que sirve para compensar las pérdidas que haya habido en el trayecto. Por lo general, mira, siempre hay pérdidas en el camino, ¿ya? Pérdidas en el camino, purgas, trampas de vapor, ¿no? Todo eso que continuamente, por lo menos debe estar recuperando un 90%, ¿ya? Un 90% debe estar recuperando. Hay otras plantas que recuperan 70%, que recuperan escandalosamente el 30%, ¿no? La ideal es recuperar todo. Un todo es casi 90%, ¿ya? Certificado eso, si es que no hay vapor directo. Significa que perdemos el 10% de masa. Sí, acá está entrando, ¿cuánto? 30 más, a ver. Si acá entra 30 más 8 son 38 toneladas hora. 38 toneladas hora, si nosotros le aplicamos el 10%, tenemos que agregar 3.8 toneladas de agua, ¿ya? Y para que 38 pierda una cantidad, acá entre los dos no está fijo, pero debe ser 34.2, debe entrar entre los dos. 34.2 y el agua de reposición debe ser 3.8 aproximadamente. En el mejor de los casos, ¿ya? En el mejor de los casos. Entonces habría que agregar aquí el agua, ¿no? El agua de make-up, ¿no? De reposición. 3.8 toneladas hora. Ya está. Ya está. Esta es el agua de reposición. Es el agua de tal manera que la suma de 3.8 más 34.2 nos da los 38 que queremos hacia los calderos, ¿no? Para que el circuito cerrado se cumpla que el volumen, el flujo másico de salida en forma de vapor es igual al flujo másico de agua entrante al caldero. ¿Sí? ¿Está claro eso o no?
¿Está claro? ¿Está claro o no? O, Amal, a ver, dígame de una vez, no estén quedándose callados. Zabaleta, Sí, profesor, perdón. Sí. ¿por qué no hablan? Ya. Entonces, el 34.2 es el 10% de 38, ¿ya? Es lo que ingresa al tanque desariador, el cual debe estar a una temperatura de 100 grados centígrados. Son tanques abiertos, por lo general. Ahí está justo el venteo. A 100 grados centígrados, el CO2 y el oxígeno contenido en el condensado se libera hacia la atmósfera, se libera, ya se libera. Entonces, hay que agregar también, aquí está, bueno, a una temperatura más de 100 grados centígrados, porque es líquido comprimido, y esta agua generalmente viene fría. Entonces, acá es un recipiente cerrado, bombeado siempre, cuando es un recipiente sometido a presión, o por lo menos de mezcla, siempre debe estar bombeado a los costados, ¿ya? Nunca debe ser plano, ¿ya? Nunca debe ser plano. Siempre una ligera circunferencia o curvatura para que pueda soportar los esfuerzos básicamente mecánicos dentro del tanque, ¿ya? Pues si fuera cerrado así, en forma de plana, ya imagínate, las costuras de las soldaduras son las primeras que se van a abrir, ¿ya? ¿Ya? Entonces, es por eso que tiene esa forma, ¿ya? Tiene esta formita. Está a una altura mínima o mínima de 11 metros, ¿no? O 10.8 metros, 10.6 metros, equivalente a 1 metro de columna de agua. Perdón, a un bar de presión. En la parte inferior existe un manifold y en los manifold están las bombas, ¿no? La bomba de salida. ¿Ya? Así se trabaja. ¿Ya? Las bombas de agua y la bomba de agua, cada bomba de agua, siempre hay dos bombas de agua. Una de, a ver, por ejemplo, acá tenemos una bomba de agua y acá tenemos otra bomba de agua, ¿no? ¿Ya? Entonces sale esa forma. Control C. Nunca los equipos están solos, ¿ya? Solitos nunca están. Listo. Ya, ajá. Internamente tiene un mismo manifold único. Listo. Ajá. Ya. Siempre existen dos bombas, ¿ya? Dos bombas. ¿Sí? Una, la principal, uno siempre es la principal, ¿ya? Y otra es la de reserva. La de reserva significa que en caso que esta es la que trabaja, ¿ya? Esta es la que trabaja, igualito, hay otro parecido acá. Cara, ese que pesa esta máquina. Bien. Ajá. Listo. Ay, Dios mío. Ahí está, ¿ya? Una bomba principal y una bomba de reserva. Cada caldero debe tener esta estructura. De tal manera que aquí debemos tener lo siguiente. Válvulas siempre. Tenemos varias válvulas. Acá están las válvulas, ¿no? Control C, Control V, Control V. Válvula aquí.
válvula acá, válvula aquí. Ajá. Válvula aquí y válvula acá. Listo. Ahí está. ¿Se entiende o no? Si no se entiende, díganme una vez. Sí, profesor. Diga rápido. Diga. Sí se entiende, profesor. No lo entendió nada. Entonces, cada sistema de alimentación de agua debe tener por lo menos un circuito de esta forma. ¿Ya? Debe tener una tubería con su respectiva válvula, así válvula de compuerta, ya no es válvula de globo, ya válvula de compuerta, un manifold. Este manifold se divide en dos. Y en este caso, hay unas que van a estar abiertas. Una de ellas, la principal, generalmente está abierta. Y las otras van a estar cerradas. ¿Ya? De tal manera, cuando se le da mantenimiento, o bueno, se le da mantenimiento, se repara, se le da, por lo menos esta bomba le ocurre algo, entonces se cierra aquí, se cierra acá, y se abre todo esto y se empieza a trabajar. ¿Ya? Esa es la forma como se trabaja en un sistema de alimentación de agua. Las bombas, bueno, eso lo vamos a ver, no sé, ¿qué tipo de bomba se utiliza acá? ¿Te acuerdas o no? ¿Ya le dijeron? ¿Qué tipo de bombas hay que seleccionar? Hay que bombas multi-etápicas, ¿ya? Son bombas multi-etápicas. Una bomba multi-etápica es que las bombas comunes, ¿cuántos impulsores tienen? A ver, Cueva. Las bombas comunes, ¿cuántos impulsores tienen? Uno, ¿no? Un impulsor nada más tiene. En cambio, estas bombitas de acá hay unas que parecen una salchicha. Ya, hay unas que son así tipos de bueno, por ejemplo, una marca muy buena es la Aurora Pum. Ya esa es la clásica para todo tipo de calderos. Hay otras que están utilizando unas verticales, que no me acuerdo cuál es su nombre. ¿Ya? La más clásica es la Aurora Pum. Hay unas verticales, unas echaditas. Y luego hay unas que parecen unas salchichas. ¿Cómo es esto? Que es una bomba, tiene acá su entrada. ¿Ya? Tiene su entrada. Y tiene su salida. Pero dentro de él hay varias turbinas trabajando en paralelo. ¿Ya? Así. Hay varias cámaras ahí. ¿Cuál es la idea de esa cámara? Hay unas que tienen he visto hasta 12, ¿no? 12 impulsores, ¿no? Parecen largos, ¿no? Larguitos. Por ejemplo, ahí está, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo una bomba de 5 impulsores, ¿no? El agua llega, este impulsa, lo manda al otro lado, lo impulsa, le da presión, le da otra bomba, le manda presión, la otra le manda presión a la otra y pasa el agua a la otra bomba, al otro impulsor y le sube la presión, ¿no? En cada etapa sube la presión un poquito, ¿ya? Ya porque estamos hablando de una presión de 20 bar, ¿no? Entonces, en cada etapa le levanta por lo menos aquí 4 bars, ¿no? 4 bars de presión, ¿ya? Entonces, para que puedan trabajar de manera correcta, ¿ya? Si no fueran unos bombones muy grandes, ¿no? De mucho diámetro, ¿ya? Con esto se reducen los espacios de las bombas. Son unas bombas, lo único un poquito largas, diámetro corto, y pueden trabajar hasta 10, 12 impulsores. Ya, bueno, eso es lo que quería explicarles. Le vamos por aquí. Ajá, ya está.
La pregunta es, este calderito que está acá, ¿de cuánto VHP es? Pregunta de examen. A ver, Melgarejo. Melgarejo. ¿De cuántos VHP puede ser? ¿O las cuagas? ¿Están o no estamos? Estoy dando piedra. Ah, ¿qué se refiere impulsor? Me refiero al rodete, pues. A ver. ¿Quién ha sido su profe turbo? Ay, Dios mío. A ver. Ese es el impulsor, ¿ya? Para los que no conocen qué es un impulsor, ahí está. Ahí está, ¿ven esto? Este es tenemos el motor, tenemos el eje, tenemos aquí es el sello, bueno, el sello mecánico está por acá. Tenemos acá el cojinete, un punto de lubricación. Este es el impulsor, el rodete. No sé cómo le dicen ustedes a esto. ¿Qué nombre le dicen a ustedes a eso? A Casio. ¿Cómo le dicen ustedes a esto? Rodete también, profesor. ¿Ah? Rodete. ¿Cuál? Rodete. A lo que te decía, aquí dice ¿No le dicen impulsor a usted? Su nombre correcto es impulsor, ¿ya? Ese es el famoso impulsor. Rodete, bueno, es un término muy campechano, ¿no? Ya, pero es un impulsor, ¿ya? O impeller, ya más light, ¿ya? También le dicen impeller, no dicen que se confundan. Digo, el impeller se ha roto esa bomba, ¿no? Se ponen a pensar, ¿no? Impulsor es lo mismo que impeller y lo mismo que rodete, que ustedes ya saben qué es cosa de rodete, ¿ya? ¿Ya? Turbina le dicen también, pero no es turbina. Es una turbina. Su nombre correcto es un impulsor o impeller, ¿no? Ya está, listo. Ya, decía aquí, Olascuaga, ¿de cuánto de potencia es este caldero? ¿De cuántos VHP? ¿Está Olascuaga o no? Olascuaga, Anderson. Creo que ya abandonó el curso. ¿Qué le pasó al joven? ¿Alguien sabe sobre él? Ya como 2 semanas que no lo veo. Chuquillanqui, ¿de cuánto puede ser ese caldero? Sin miedo. Profesor de 800 VHP. 8. Ya, ¿y por qué de 800 VHP? ¿Al ojo, como dices tú, o no? Lo calculo más o menos Dime, ¿por qué dices? por la salida de vapor que tiene, por la capacidad, 12 toneladas hora aproximadamente. Ya has visto un catálogo de repente, ¿no? Vamos a calcular de cuántos VHP es, ¿ya? Entonces, lo primero que calculamos acá es los VHP reales, ¿ya? Para saber cuánto es el VHP del equipo, ¿no? Ya. Entonces, para este caso, los VHP reales, ¿a qué es igual? Nosotros sabemos que VHP se mide en kilocalorías hora, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, antes de poner VHP reales, ponemos acá potencia útil, potencia térmica útil. La potencia térmica útil es la potencia, es el numerador, ¿ya? Es el numerador de la ecuación de eficiencia de un caldero, ¿ya? Es el numerador. ¿Qué cosa es el numerador, se acuerdan? El numerador era que era igual.
si no me equivoco, era igual al flujo de vapor por entalpía a la salida menos entalpía a la entrada, pues hijos. ¿Así no era? Esa es la potencia térmica real, la térmica útil. Cuando hablábamos del rendimiento del caldero, teníamos una ecuación, ¿no? Una división. Como numerador va la potencia térmica útil y como denominador va la potencia térmica suministrada, que es igual al flujo másico de combustible por el poder calorífico inferior. ¿Ya? No se olviden. ¿Está claro o no? Vergara. Sí, profesor. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Este punto de acá abajo. Ya, entonces tenemos aquí en kilocalorías hora. Tenemos el flujo másico, MB. Aunque ya lo tenemos por ahí. El flujo másico en kilogramos vendría a ser igual a 12 por 1000. Vamos al sistema kilogramos hora. ¿Qué más necesitamos? Las entalpías. Necesitamos la entalpía 2 y la entalpía 1. La entalpía 2, ¿se acuerda cómo la podemos evaluar? A ver, la entalpía 2 aquí es igual. A ver, la entalpía 2, que es la entalpía de salida. A ver, Aguirre. Sí, profesor. Sí, la entalpía 2 aquí es igual. ¿O cómo se evalúa si es que no tienes el valor? No me es el valor, el número. Dime a qué es igual. ¿Qué representa? La entalpía 2 es a la entrada, a la salida, ¿cómo es? La salida sería. Entonces, igual a la entalpía del vapor saturado. ¿A qué presión? Creo que ya lo botaron en este trabajo, ¿no? ¿A qué presión se encuentra la presión de generación? 7.2 bar. Pues. Ya está. Listo, canten. A ver, la entalpía 2. Dígame cuánto vale. 2763.2. ¿Cuánto? 2763.2. Listo. Kilo J, ¿no? Kilojoule, kilogramo. Ya, casi la entalpía 1, así acá vamos a dar una consideración. Evaluado entalpía del líquido comprimido. A ver, como no le hemos dado los valores, ¿qué les parece si le damos esto? 20 grados centígrados y, perdón, 20 bars, ¿ya? 20 bars, o sea, 20 bars sería la presión de la bomba y 100 grados centígrados, ya para no quedar mal. 100 grados. Listo. ¿Pueden buscar ahí ese valor? Cuando yo no le dé algún valor de líquido comprimido, asúmalo eso, ¿ya? Porque es el valor casi estándar para todos los calderos pirotubulares. Ahora, lo que va a variar es la temperatura. Algunos va a estar a 90, 95, 80, 65, 60, ¿no? Pero la presión es la típica, ¿ya? En el mejor de los casos va a estar a 20 bar y 100 grados centígrados. ¿Cuánto es ese valor? 420.5. 420.5. Perfecto. Listo. Entonces acá, si gustas, calculamos la potencia térmica útil. Ya está. Profesor, disculpe, Sí. una consulta. Dígame. El 7.2 no era un valor manométrico, ¿no había comentado? ¿O normal? No le escucho. ¿Cómo dijo? El 7.2 no había dicho que era un valor manométrico, una presión manométrica. Ya. 8.2. Ujú. Ya, pueden corregir si gustan. Corregir. Ahí está el comentario. Ay, pero no tiene nada que...
Este, ¿no? Sí, Ah, ya. Ya, ¿a ese valor es? ¿Lo cambiaron o no? Cámbialo, por favor. Díganme, ¿ese valor sale o no sale? ¿Salió? ¿Cuánto sale esta cantidad? es 2768.5. Listo. Potencia térmica útil. Igual. Esto, flujo de vapor por diferencia de entalpías. Ahí está. Esto está en kilojoule. Hora. Ya, pero yo quiero esa potencia térmica en kilocalorías hora. Bueno, también puede ser. Ya, esto mismo es igual entonces. ¿Qué hacemos para pasarlo a kilocalorías? Lo dividimos entre 4.18. Ya está. Eso es kilocal hora. Kilocal hora. ¿Estamos bien ahí? ¿Y cómo llamo los VHP reales? Los VHP reales lo hallamos dividiendo esta cantidad entre ¿cuánto? ¿Se acuerda cuánto un VHP cuánto equivale? A ver, este chisma. ¿Un VHP cuánto equivale? Es igual a 8.437 kilocalorías hora. Pues, chicos, ya está. Entonces, los VHP reales, ¿a cuánto será igual? Será igual a la división de la potencia térmica útil entre 8.437. 798, los VHP reales de este caldero con estas condiciones es 798.94. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? ¿Está comprendido hasta ahí? Sí, profesor. Listo. Ahora, este caldero será entonces de 800 VHP. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Sin miedo. Puede ser de 800. Si fuese de 800, estaríamos casi estaríamos trabajando casi con un factor de carga de 1, ¿no? ¿No? Mira, si fuese de 800, fuese, ¿ya? Fuese de, a ver, fuera de 800 VHP, ¿sí? Entonces su factor de carga, ¿se acuerdan cómo se obtenía el factor de carga o no? ¿Cuánto sería el factor de carga? ¿Cómo se obtiene el factor de carga? Los VHP reales entre los VHP de diseño, ¿no? ¿Ya? Si fuese acá, el del VHP de diseño así chiquitito. Si yo dijera es de 800, entonces mi factor de carga sería esto entre, ¿ya? Oye, pero digo, mira, está trabajando casi al 100%. Es un poco imposible, ¿ya? Es imposible, ¿no? Un caldero trabajarlo hacia las justas, un poquito complicado. Entonces podemos decir nosotros, a ver, entonces es de 900. Sí, porque mira, es difícil que ustedes encuentren un caldero trabajando de ese tipo, ¿eh? Es peligroso, se puede colapsar. Entonces acá el factor de carga sería por la
88%. ¿Ya? Bacán, ahí está. Entonces yo puedo decir, mi caldero, este calderito de acá es de 900, para mi diseño, ¿ya? Mi caldero es de 900, ¿sí? Porque, y está trabajando un factor de carga 8.8. Significa que le queda un margen de seguridad para poderse, en caso de sobrecarga de vapor, poder seguir trabajando, ¿ya? ¿Está claro eso o no? ¿Claro? ¿Mm? Ya, en los ejercicios que le voy a dar, entonces no se vayan a olvidar. ¿Está claro? No vaya a ser que después me digan, cometan otra cosa. Mira, si yo hubiera dicho que el caldero es de 1000, ese calderito de ahí, entonces, ¿cuánto hubiese sido mi factor de carga? ¿Mm? ¿Cuánto hubiese sido mi factor de carga? Mi factor de carga hubiera sido, esto es 7, ¿no? 79.9%, ¿no? O sea, ya depende, ¿no? La idea es que no haya mucho margen mucho margen de reserva, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy difícil que trabaje al 100%, ¿ya? Porque como dice, se necesita un poquito más de vapor y ya no va a dar para más, ¿no? Se va a quedar ahí, ¿no? Entonces, mira, acá, por ejemplo, este de acá tiene, por ejemplo, acá está a 33, a 900, este es de 900 de HP, está trabajando 88%, puede ser. O simplemente puede trabajar a BHP 1000, puede ser de 1000 y va a trabajar al 79.9% de carga. Hay una infinidad de posibilidades, ¿ya? En esta situación, infinidad de posibilidades. Infinidad de posibilidades. Ahora, yo, ¿qué les digo? Ahora lo que puede ocurrir es lo siguiente, ¿ya? Miren, lo que entra aquí es bastante criterio. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Preguntas, sin preguntas, o simplemente digan sí o no, nada más. No, Creo que profe, les voy a mandar a hacer un ejercicio ahorita. ¿Preguntas? Espinosa, preguntas. ¿Todo está claro? Todo claro, profesor. Listo. Entonces, mira, no es cuestión de confundirse uno y decir, así sale, ¿no? Ahora, vamos suponiendo lo siguiente, ¿ya? Vamos suponiendo lo siguiente. Vamos suponiendo que en el caldero, ahí tenemos 4 calderos, ¿no? Sí, en este ejercicio tenemos 4 calderos. Caldero 1, ¿sí? Caldero 2. Caldero 3. 4 calderos. ¿Ya? Mira, el primero de ellos, a ver, el más grande es, ¿cuánto le salió? 798.9, ¿no? Los reales, ¿ya? HP real. Esto es 798.9. ¿Listo? Los HP reales. El número 4 creo que es igual al número 2, correcto. Listo. ¿Me puede decir ustedes el caldero 3 de cuántos BHP es real? A ver. Dicen sí o no, simplemente, ya no estén quedándose callados. ¿Eh? Por si acaso no quiero que estén haciendo otras cosas más que prestando atención. ¿Eh?
A ver, Ayala, el caldero número 3, que es de 6 toneladas hora, produce 6 toneladas hora, ¿tiene más o menos una idea de cuánto es su VHP real? 500, profesor. 500, ¿por qué? Real. Bueno, acabo de hacer el cálculo y me sale con VHP de diseño de 400. Real, Casi dame la misma el situación. valor real, estoy pidiendo el real. El calor real. VHP real, Sí, sí. ¿cuánto? 399.47. Y para el número 2, Lo, el de 8 todavía, a ver, espera. a ver, por favor, rápido. 532.6. Listo. Ya, entonces podemos decir lo siguiente, ¿ya? A ver, nosotros diríamos ya configuración 1. Mira lo que vamos a hacer. Configuración. La configuración 1, en esta configuración 1, vamos a ver de cuánto es cada caldero, ¿ya? De cuánto es cada caldero. A ver. A ver, el primero de cuánto sería. Repito, ¿cuánto sería? 900, ¿no? Ah, el segundo. ¿De cuánto es? Siempre debe ser el inmediato superior en unidades de centena, ¿ya? El caldero 2, ¿de cuánto sería? 600. Muy bien. El caldero 3, 500. 500. muy bien. El caldero 4, 900. Por ejemplo, entonces, mira, sumamos. ¿Cuánto necesitamos? 2.529. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Sumamos, ¿no? 2.900 y esta cantidad, ¿no? Ya está. Factor de carga. Vamos viendo los factores de carga. Este trabaja, dividimos esta cantidad. Ya cada uno trabaja con un respectivo factor de carga. Ya está, mira, cada uno trabaja con ese respectivo factor de carga. Entonces, ahí tenemos su porcentaje. Y el factor de carga de toda la planta, 87%. Está correcto, dicen todos, ¿no? Está muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Sí, está correcto ahí lo que hemos hecho. Hemos determinado de cuánto más o menos puede ser la planta, ¿ya? Ahora, puede haber una cuestión hipotética, ¿ya? Que puede ocurrir lo siguiente, ¿ya? Una configuración no puede ser así. Por ejemplo, ¿ya? Yo diría, ¿no? Por ejemplo, a ver, los dos calderos grandazos los trabajo a plena carga, ¿ya? Los dos calderos grandes los trabajo a plena carga. ¿Sí? Y tengo 200 BHP menos, ¿no? O sea, es mucho más barata se puede decir, el tamaño de caldero, ¿no? ¿Sí? La idea es trabajarlo al máximo. Si yo trabajo al máximo los dos de los extremos, voy a reducir mi factor de carga. Entonces, por lo general, podríamos nosotros optar por uno de ellos y aumentarle un poquito más, ¿no? Ya está. Y ahí está mejor, ¿no? Sí, ahí sí sale un poquito, ahí, por ejemplo, tenemos otra configuración. ¿Ya? La configuración número 1 se llamaría, así se llamaría, ¿ya? Todos los calderos trabajando y
y a plena carga. ¿Ya? Plena carga. O sea, significa plena carga que está más de 89%. Bueno, hay uno que está 80, ¿no? Uno que está 80, está abajo. ¿Ya? Listo. Entonces, la otra configuración es los calderos 1 y 4 operando a máxima carga. ¿Ya? Entonces, a máxima carga, y los calderos 2 y 3 con BHP de reserva. En este caso, operando, pero con BHP de reserva todavía. ¿Cómo significa esto? ¿Qué significa esto? Que ambos los van a hacer trabajar a full, o sea, a plena carga, los van a hacer trabajar a plena carga, y a estos dos pequeños los van a trabajar a media caña, algo así como se diría, ¿no? ¿Sí? Para poder, en este caso, tener una seguridad de que si los grandes fallan, los chiquitos trabajan, ¿no? Algo por el estilo, ¿ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Acá serían todos los calderos trabajando, no tanto a plena carga, ¿no? A carga superior al 89%, ¿no? Significa que están trabajando bien a buen ritmo, ¿ya? A buen ritmo. Ya está. Y podemos crear más configuraciones, ¿ya? Más configuraciones. He visto en otros casos que es así como lo que está aquí, el primerito. Ya, ¿no? Ya listo. Está todo ok acá, ¿no? Está todo ok, y entonces dicen lo siguiente. Ya, aquí, por ejemplo, al de acá, yo le puedo decir, ¿no? Al pequeño lo hago trabajar a full. ¿Sí? A full. También es ideal, ¿no? Entonces acá esto significaría, a ver, los calderos 1, 2 y 4, carga mayor al 89%, y caldero 3 operando a máxima carga, ¿no? Así también puede ser, ¿no? Ya, entonces hay una variedad de posibilidades de uno puede hacer trabajar los calderos, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Ya, listo. ¿Y cómo sería esta configuración? En el caso que dijera, no, quiero solamente, a ver, mira, lo que van a hacer ustedes como primer trabajo es lo siguiente, ¿ya? Van a independizar, ¿ya? Van a independizar estas dos áreas, ¿ya? Es un trabajo individual que van a hacer, ¿ya? Mira, tenemos dos consumidores, secadores y evaporadores. En este caso, vamos a independizar, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, 4 calderos que van a un mismo manifold y ahí se reparte. Vamos a independizar dos manifolds. Un manifold grande para él y un manifold también independiente para él. ¿Sí? Eso es lo que quisiera que ustedes, va a quedar como diseño para ustedes, y
y que hagan ese trabajo, ¿ya? Por lo menos, esa va a ser una de las primeras tareas que le voy a dejar. Sí, más o menos está clara la idea. Y al margen de calcular la parte real, quiero que calculen también el factor de carga en conjunto, ¿ya? Si acá, por ejemplo, para este calderito, para esta planta de secado, vamos a tener una cantidad de calderos, entonces calculen la cantidad de vapor que debe haber ellos, para cada uno de ellos, cuántos de VHP reales genera y cuál es su posible VHP real de cada uno de ellos, ¿ya? De los que ustedes coloquen ahí. ¿Sí? ¿Está claro eso o no? ¿Nos puede volver a repetir la actividad? Ya, la cantidad va a ser la siguiente. Van a independizar. Acá hay dos manifolds, un manifold, ¿no? Va a agarrar solamente, va a agarrar ahora, perdón, dos manifolds, van a reestructurar todo este diseño. A tal punto que va a haber un manifold exclusivo para él, o sea, un grupo de calderos con un manifold exclusivo para él y un manifold, otro va a crear otro manifold más por acá. Va a crear otro manifold y ese va a ser exclusivo para el de acá. ¿Sí? O sea, ya no va a haber dos. No va a haber uno, sino va a haber dos. Ya está. Ahora no se quieran acá, repartirán bonito, ¿ya? Lo repartirán bonito de tal manera que quede bien. Sí, van a ver, de esos calderos lo van a repartir, lo van a partir. Lo van a partir, no sé cómo harán, depende, el para aquí y el otro para allá, ¿no? ¿Ya? De tal manera que, mira, mira, tú dijeras, ¿no? Por ejemplo, a ver, suponiendo que dice, yo agarro este que genera 12 para el de acá, que genere 8. Muy bien. Este genera 12 más 8 más 6, ¿cuánto es? 26. ¿Cuánto quiero? 30. No me va a alcanzar. Entonces tengo que, de repente, sí, no leche. Sí, está más o menos la idea por ahí. Se ha creado un problema ahí, ¿no? Entonces yo diría, hay que, ¿no? Bueno, diría, no, de repente dice, no, este de 12 que vaya para acá, ¿no? Muy bien, sí le alcanza, ¿no? Pero a los otros no le va a alcanzar. Es por eso muy importante saber cuántos es el VHP, los VHP de diseño de cada uno de ellos. Para según eso, de repente, si este es de 900, no puede trabajar, o de repente agarrarle aquí, mandarlo para acá abajo, ¿no? Y de acá, mandarlo para arriba, ¿no? Y de acuerdo a eso, balancear, ¿ya? Balancear la cosa. ¿Sí? ¿Tal idea más o menos? Si no han comprendido, Carla Cueva, ¿comprendió o no? Sí, tenemos que agregar dos manifolds. Claro, tiene que haber dos manifolds y los calderos los van a repartir. No sé, dos para evaporadores, dos para secado, uno para secado, tres para evaporadores, o uno para evaporador y los tres para secado, ¿no? Ya, entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a acomodar bonito los calderos. Eso implica que de repente van a cambiar de posición. De repente el 8 lo bajan, ¿no? Y el de 12 lo suben para que haya más arriba. ¿Ya? Y de alguna manera, bueno, ustedes determinan cuánto envía cada uno y cuál es su VHP de diseño de cada uno de ellos, ¿ya? Para que trabajen eficientemente. El mejor diseño que puedan hacer, ¿ya? Un diseño pensante. Ya es válido que puedan cambiar de posiciones los calderos, ¿no? Es válido. ¿Alguna pregunta?
Preguntas. Tarazona, pregunta. No, profesor. ¿Ah? No, no. Ya, listo. Muy bien, entonces grabamos acá y eso se lo voy a enviar a ustedes, ¿ya? Dejar de compartir. Profesor que sirve como impulso. Listo, entonces vamos pasando al resto. Compartir pantalla. Y al tema de hoy día, ¿ya? Para terminar. Ya. Bueno, esta diapositiva se los envié hace poco, ¿no? En la noche, me parece. Vamos a avanzar un poquitito, ¿eh? Vamos a avanzar un poco. A ver. Entonces, vamos a hablar sobre los compresores, ¿ya? Bueno, la mayoría de parte, algunos de nosotros siempre hemos visto por lo menos un compresor, ¿no? Un compresor es una máquina que, por lo general, sirve para comprimir un gas, ¿ya? En este caso, lo más práctico que hemos visto es un compresor de aire, ¿ya? Un compresor de aire. Pero en la casa, la mayor parte, salvo que no tengan frigider, en su casa, todos tienen un compresor en el frigider también. También hay un compresor. Digo que la mayor parte de sus casas tienen un compresor también, ¿ya? El compresor, vamos a hablar ahora sobre los compresores de aire, ¿sí? Pero también es válido para compresores de cualquier tipo de gas. Puede ser un gas amoníaco, puede ser freón 12, freón R134A, R404, dióxido de carbono, otro tipo de gas que requiera ser comprimido. Lo más práctico de la manera industrial depende, hemos visto estos compresores, ¿no? Estos compresores que se utilizan para pintar aire, para pintar, ¿no? ¿Sí? Con aire, ¿no? Un compresor chiquitito que tiene un balón abajo, un depósito abajo, bombeados en los extremos, que en la cual le colocan al pistón de pintura y con eso se pinta el duco, decimos, ¿no? Pintado el duco, pintado, ¿no? Entonces, vamos a ver, acá tenemos un compresor mucho más grande, ¿no? Es un compresor industrial. En este caso no es un compresor de aire, sino es un compresor de amoníaco. Pero el principio siempre es el mismo, ¿ya? El principio siempre es el mismo. ¿Qué es un compresor? Dice, un compresor es una máquina térmica diseñada para aumentar la presión de cierto tipo de fluidos llamados compresibles, ¿ya? Llamados compresibles. Ahí ya no entran los líquidos, sino los gases, ¿ya? O vapor, ¿ya? Básicamente, el compresor es una máquina térmica diseñada para incrementar la presión de los gases, ¿ya? Porque los gases son compresibles. Mientras los líquidos no se les considera como compresibles, sino incompresibles. Y para este caso no se utiliza compresores. ¿Y qué utilizan los líquidos para aumentar la presión? A ver, ¿alguien me puede decir? Fernández Moreno. ¿Qué utilizan los líquidos para aumentar su presión? ¿Qué máquina? Bombas, profesor. Lógico, las bombas. ¿Ya? Entonces, por analogía, las bombas es para los fluidos líquidos y los compresores es para los gases, incluido el aire. ¿Ya? La compresión se realiza mediante un intercambio de energía entre la máquina y el fluido, en el cual el trabajo realizado por el compresor es transferido al fluido aumentando su presión y energía cinética, impulsándolo a fluir, ¿ya? La idea acá es que ingresa un gas y de alguna manera se le comprime y se le incrementa la presión. Esa es la finalidad básicamente del compresor. Los compresores también desplazan fluidos, pero a diferencia de las bombas, que son máquinas hidráulicas, los compresores son máquinas térmicas, ¿ya? Los compresores son máquinas térmicas, este tipo de compresores que estamos viendo. Ya que utiliza un fluido compresible, sufre un cambio apreciable de su densidad y generalmente también de temperatura, ¿ya? Lógico.
siempre que hay un incremento de presión, hay un aumento de temperatura. Imagínense, cuando ustedes ven el caso de, de las bombas de agua, pero termodinámicamente en ese cálculo, sí voy a enviar el Excel, no se preocupen. Cuando ven las bombas también tienen un ligero incremento de presión, pequeñito, ¿no? Imagínense, los compresores tienen esa particularidad de que el incremento de la presión es mucho más alto, ¿ya? Es mucho más alto. ¿Y qué pasa cuando aumenta la temperatura de un gas? Con la densidad, ¿aumenta o disminuye? A ver, jóvenes. Hacemos lo que sea, tan solo patitas aplicadas. A ver, ¿has dejado abierto el micro, por favor? Ya, les preguntaba yo, ¿qué pasa cuando un gas se calienta? ¿Su densidad varía o no? La densidad se reduce, ¿ya? Se reduce la densidad. Ya, eso no se debe olvidar, la densidad también se reduce, ¿ya? Con cambio de temperatura. Y además, bueno, hay una clasificación entre este grupo de los compresores. Hay unas máquinas parecidas a los compresores que también trabajan con gases o aire, pero ya no son llamadas máquinas térmicas, sino le dicen máquinas hidráulicas, ¿ya? Y entre ese grupo están los ventiladores y los sopladores, los cuales impulsan fluidos, pero no aumentan su presión, densidad, o por lo menos la temperatura se mantiene ligeramente superior a la de entrada. Dentro de las máquinas, ¿no?, que pueden comprimir los gases, tenemos tres grupos. Los compresores, los ventiladores y los sopladores, ¿ya? Son tres grupos de máquinas. Cuando hablamos de los compresores, los compresores se les denomina máquinas térmicas. Y básicamente se conoce ya como compresor cuando la presión es mayor a 3 bars. De 3 bars para arriba, lo que le hagan eso al aire, entonces lo hace un compresor y se denomina máquina térmica. Hay un grupo de máquinas que incrementan la presión desde 3 bars hasta ligeramente 1.2 bars, ¿ya? Hasta una presión cercana a la atmósfera. A eso se le llama sopladores, ¿ya? Sopladores. Entonces los sopladores están entre 3 a 1.2 bars. Y los sopladores, debido a que la presión que elevan es muy pequeñita, ya no le consideran como máquina térmica, sino la consideran como máquina hidráulica. Y su estudio es también similar a una turbomáquina hidráulica, ¿ya? Y por último, hay un tercer grupo, que son los ventiladores. Los ventiladores también tienen un ligero, hay dos personas disculpen, en sala, vamos a admitirlo, ¿eh? A veces no me doy cuenta. Entonces, los ventiladores son también unas máquinas que comprimen el aire, pero en milímetros de columna de agua pequeño, es poquito, 120, 150 milímetros de columna de agua. ¿Ja? Esa es la función que realizan los ventiladores. Y también por esa característica técnica se denominan, su estudio es como una máquina hidráulica, ¿ya? Entonces, dentro de las máquinas que comprimen gases, en la cual está incluido el aire, tenemos los compresores, que es una máquina térmica, y comprime a una presión superior a los 3 bars.
mientras que los sopladores comprimen entre 3 a 1.2 bars. Y su estudio es según una máquina hidráulica. De la misma manera, los ventiladores que elevan su presión a una presión ligeramente superior a la atmosférica, bien pequeñita, 150, 120 milímetros de columna de agua. Entonces su estudio también se realiza como máquina hidráulica, ¿ya? Máquina hidráulica. Pero los tres comprimen gases. Ahora se filtró esto. Regulación. Bueno. Acá tenemos nosotros la clasificación de los compresores. Tenemos compresores de desplazamiento positivo, compresores dinámicos. ¿Ya? Los compresores, vamos a ver la definición, la característica de cada uno de ellos. Dentro de los compresores dinámicos tenemos los compresores centrífugos o radiales, que vienen a ser la misma denominación, y los compresores axiales, ¿ya? Y los compresores axiales. Dentro de los compresores de desplazamiento positivo tenemos los compresores de pistón, los compresores de tornillo, los compresores de paleta, el compresor de lóbulos o émbolos rotativos, los compresores scroll y las bombas de vacío, que de repente no lo vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos al primer grupo. Los compresores dinámicos. Dice que un compresor es dinámico, o lo dicen compresor dinámico, es aquel cuyo principio de funcionamiento se basa en la aceleración molecular. El aire es aspirado, ¿no? a través de un rodete, a través de un conducto de entrada, que puede ser un difusor, y acelera a gran velocidad. Miren, a menudo se llaman turbocompresores. ¿Se acuerdan de este compresor que está acá abajo? La figura que estoy marcando con el cursor. ¿En dónde lo habían visto? ¿Se acuerdan? Estos compresores que tienen un eje y varios coronas de álabes alrededor de él. ¿En dónde se utilizaba? ¿Dónde se utilizaba? Álvaro Quiroz, ¿está ahí o no? Sí, profesor, sí, lo escucho. ¿Se acuerdan de compresor a qué se utilizaba? Turbina de gas. Una turbina de gas. ¿Ya? Entonces, un compresor dinámico, ya por la idea que tienen ustedes, es básicamente está relacionado a los compresores axiales. ¿Ya? El aumento de presión se logra acelerando el aire, utilizando un impulsor, y luego ralentizando el aire de movimiento rápido en un difusor y voluta para transferir la energía cinética a la presión. Un compresor centrífugo o turbocompresor se utiliza típicamente en aplicaciones químicas, petroquímicas, generación de energía, ahí está, gases industriales, plantas de fabricación de acero, vidrio e incluso en plantas fertilizantes, ¿no? Yo podría decir también en la turborreacción, en la navegación, en la propulsión naval, en la propulsión aérea. De hecho, en cualquier lugar que necesite grandes volúmenes de aire. Luego tenemos los compresores de desplazamiento positivo. El compresor de desplazamiento positivo tiene una diferencia notoria con el axial. Dice, los compresores de desplazamiento positivo tienen una cavidad que permite la entrada de volumen de aire, ¿no? Tenemos una cavidad a presión atmosférica. Esta cámara se comprime, se reduce, disminuyendo el volumen y aumentando la presión del aire. Ya ese es básicamente un compresor de desplazamiento positivo. Una cámara, ¿no? Un ambiente en el cual se le va reduciendo el espacio, de tal manera que el gas
que se encuentra dentro de él va disminuyendo su volumen y de manera paralela incrementa su presión, pero también aumenta su temperatura. Lo mismo ocurre en los compresores dinámicos, sino que en el compresor dinámico no existe esa reducción de volumen. ¿Ya? No existe esa reducción de volumen tan exagerada, ¿no? Básicamente el fluido está en movimiento de entrada y salida, mientras que en el otro, entre comillas, se puede decir que no, entre comillas, ¿ya? Dentro de los compresores dinámicos tenemos dos. Los compresores radiales, centrífugos, y los compresores axiales. Acá, por ejemplo, tenemos la imagen de un compresor centrífugo. ¿Ya? El compresor centrífugo, miren acá su impulsor. ¿Sí? Su impulsor es similar al de una bomba, parecidísimo a una bomba, ¿ya? Parecidísimo. ¿Ya? Acá tenemos su corte. Tenemos acá, por acá ingresa el aire en forma axial. Y de acuerdo a la orientación de los álabes difusores del impulsor, el aire se va a comprimir, ¿ya? El aire se va a comprimir y va a salir de manera tangencial, ¿ya? De manera tangencial. ¿Ya? Ahí vemos la forma, cómo son los impulsores, similar a una bomba. Entrada de aire, entrada axial, salida radiales, ¿ya? Salida radial o casi tangencial, ¿ya? Tangencial. Radial también lo podemos decir, ¿no? Radial. Dice, el aire entra por el centro de un rodete con álabes radiales y es impulsado hacia su perímetro por las fuerzas centrífugas. El movimiento radial del aire genera simultáneamente un aumento de la presión y de energía cinética. Luego el aire pasa por un difusor, ¿ya? Luego el aire dice que pasa por un difusor y una carcasa espiral, donde la energía cinética se convierte en energía de presión. El rodete o impulsor, fabricado normalmente de una aleación especial de acero o aluminio, alcanza velocidades muy superiores a la de otros tipos de compresores de aire, ¿no? Dice que puede llegar hasta 15.000, 100.000 revoluciones por minuto. Por ejemplo, a esto les dicen mucho turbocompresores, le dicen, ¿ya? Turbocompresores, le dicen, por la velocidad gigantesca que tiene. Los compresores centrífugos no alcanzan presiones altas, pero sí altos caudales. Y tienen aplicaciones muy diversas en una planta de tratamiento de aguas residuales o en la industria del gas y el petróleo. Estos turbocompresores se utilizan bastante en los motores de combustión interna en la sobrealimentación, ¿ya? La sobrealimentación. Ya, entonces yo creo esta semana a la otra, donde tenemos a sobrealimentación, vamos a ver estos compresores, ¿ya? ¿Ya? Entonces son compresores semejantes a una paleta de una bomba, ¿ya? Semejantes, similares. Bueno, compresores conocidos que utilizan las turbinas de gas principalmente. Los compresores axiales tienen un flujo axial, ¿no? Es decir, el aire circula de manera paralela al eje del compresor, a través de hileras de álabes giratorios y estacionarios, ¿no? Álabes fijos y álabes pertenecientes álabes fijos al estator y álabes móviles en el rodete, ¿no? O en el eje de la turbina. De esta forma, la velocidad del aire aumenta gradualmente al mismo tiempo que los álabes estacionarios convierten la energía cinética en energía de presión. Este tipo de compresores de aire suelen ser pequeños y ligeros, que es su equivalente a los centrífugos, y funcionan
y funcionan a mayores velocidades. Se emplean para tener elevados caudales, caudales constantes y a una presión moderada. Bueno, en la aplicación del compresor axial es un caso muy típico en la cual el compresor de aire es gigantesco, ¿no? Muy grande, como vemos en la parte inferior. Luego tenemos los compresores de desplazamiento positivo, ¿ya? Lo que estamos viendo ahí es un compresor de paletas, ¿no? Un compresor de paletas. ¿Pueden ver, el eje está en el centro o no? ¿El eje está en el centro o no? Ahí está. Uy, caramba. ¿Por qué? Ya. Mira, el eje es excéntrico, si no está en el centro de toda de todo ese estator en forma de circunferencia, no está en el centro, es excéntrico, ¿ya? Excéntrico. Ahí está el rotor excéntrico. Dice, el principio de funcionamiento de un compresor de paletas es el mismo similar a muchos motores de expansión de aire comprimido. Las paletas se fabrican de aleaciones especiales y la mayoría de los compresores de paletas están lubricados por aceite, ¿ya? Un rotor con paletas radiales y móviles en forma de hoja están montadas excéntricamente en una carcasa o estator, ¿no? Como se ve en la figura. Cuando gira, las paletas se presionan contra las paredes del estator, ¿sí? Y acá, mira, por ejemplo, entra el aire, y aquí se puede decir que hay casi un rozamiento, ¿eh? No hay un rozamiento, pero por lo menos captura todo el aire y le da un ligero incremento de presión, ¿ya? Le da un ligero incremento de presión. ¿Por qué? Porque la paleta continúa de tamaño casi hasta esta zona, ¿ya? Hasta esta zona, ¿ya? Sino de que está hermética la paleta con respecto al estator, de tal manera que este espacio que está ahí, ese espacio, vemos que se va reduciendo progresivamente de tal manera de que incrementa la presión debido a que el espacio se ha reducido, ¿ya? Pero hay un problema ahí, ¿ya? Hay un problema, que la paleta continúa del mismo tamaño, ¿no? Y otras paletas también que no son fijas, sino también movibles hacia adentro del eje, de tal manera de que al chocar con este espacio, reducen de tamaño, ¿ya? Reducen de tamaño, o sea, se puede decir, se insertan en el rodete, y este volumen se queda más pequeñito, ¿ya? Queda pequeño, de tal manera que ligeramente sale con una presión mayor a la presión 1. El aire se aspira cuando aumenta la distancia entre el rotor y el estator. El aire se captura en las diferentes bolsas del compresor. Ahí están, ¿no? Las bolsas son donde está el color celeste y el color azul, cuyo volumen se reduce cuando va rotando, en este caso, el eje con paletas. El aire se descarga cuando las paletas pasan por la lumbrera de salida. Acá está la lumbrera de salida. Los compresores de paletas rotativas cuentan con presiones hasta 2 bar, ¿no? Debería ser un soplador, claro, un soplador, ¿no? Pero sí se le considera un compresor, ¿ya? Se le considera como compresor porque son casos muy particulares. Siendo idóneos para aplicaciones de depuración de aguas residuales, ¿no? Para inyectarle básicamente burbujas, para el transporte neumático, maquinaria de embalaje, electrónica o industria de papel. Pueden llegar a producir desde 1 a 100 metros cúbicos por segundo, ¿no? Esa es la finalidad de los compresores de paletas. Luego tenemos los compresores
de desplazamiento positivo o llamados los compresores de lóbulos, ¿ya? Estos son compresores de lóbulos, no dice por ahí, lóbulos. En este caso estamos viendo un compresor de desplazamiento positivo de 2 lóbulos. Y también, mira, tenemos ahí dos lóbulos, así su nombre indica, que giran en sentido contrario, uno con respecto a otro, ¿no? Giran uno con respecto al otro en forma inversa. De tal manera que ingrese el aire, ¿no? Va ingresando el aire y lo comprime, ¿no? A medida que justo ahí cuando lo malo que no se va a detener. No se va a detener. Justo cuando una paleta llega acá, ahí hay una pequeña compresión. Ahí lo comprime. Ahí lo comprime. Y ahí mismo lo suelta, ¿no? Ya entonces por eso que su presión es pequeñita. Hay bombas de líquidos también que tienen esa forma. Ya hay bombas de aceite, por ejemplo, las bombas de aceite son también de tipo. Hay bombas de petróleo, todo fluido que tiene una alta viscosidad, por lo general tiene una bomba de lóbulos que le permite aumentar la presión. Dice, formado por dos rotores iguales que tienen la forma de 8, ¿no? Tienen una forma de 8. Existen también 3 lóbulos. En la figura se representa un compresor ROT de 2 lóbulos. 2 ejes. De gran aplicación como sobrealimentador en los motores diésel y en los sopladores de gases a presión moderada. Como el volumen de las cámaras de trabajo no disminuye durante el giro de los rotores, no existe compresión interna, porque solo se utilizan para relaciones de compresión menores de 2, ¿no? Es bien pequeña, ¿eh? Bien pequeña su incremento de presión. Su rendimiento no es muy alto, contando además con la desventaja de que el aire se calienta mucho y su caudal no es el muy elevado. Se emplea usualmente para la impulsión neumática de materiales a granel, en camiones silo o en fábrica de cemento u otra instalación industrial. ¿Saben ustedes qué es un transporte neumático? ¿Saben qué es un transporte? No, profe. A ver. Generalmente, como son de baja presión, de muy baja presión, cualquiera diría que es un soplador, ¿no? Pero es un compresor, le dicen compresor. Entonces, cuando se quiere llevar, por ejemplo, una especie de harina, ¿no? Harina, por ejemplo, que estamos, por ejemplo, aquí, ¿no? A un punto, ¿no? Y que queremos llevar esa harina, polvo, cemento o algún material, queremos llevarlo, por ejemplo, a 100 metros, ¿no? De distancia. Una forma de transportarlo sería de repente con una faja, ¿no? Una faja con motores eléctricos y sobre la faja se va colocando la arena. Sería muy, muy dificultoso. Entonces lo que se hace es inyectar aire a baja presión, levantar el cemento o la harina que quiere transportarse. Entonces, mientras el aire viaja por una tubería de un punto a otro, arrastra la harina, el cemento, la arena que quiera llevar y lo lleva con él, suspendido en él. A eso le dicen transporte neumático, ¿ya? A eso le dicen transporte neumático. O sea, viaja el aire a una presión bien baja, ¿sí? De tal manera que también hay volumen, de tal manera que el elemento que va a transportar lo lleva en suspensión, y lo transporta a una buena distancia, ¿ya? Ese es el famoso transporte neumático. ¿Ahora sí? Por eso dice, usualmente se utiliza para el traslado de material a granel, ¿no? A granel.
También fábrica de cemento porque hay mucho mineral, mucho polvo, ¿no? Ya, que se utiliza en este tipo de empresa. Y se hace más ventajoso el transporte neumático que el transporte así en fajas, ¿no? Que sería mucho gasto de energía y no es correcto, ¿no? Generalmente, ahora, ¿cómo dicen? ¿Cómo separamos el aire del material particulado que lo está llevando? Siempre a la salida, siempre a la salida siempre a la salida donde llega el aire y tiene que depositar la arena, el cemento, el polvo que está trasladando, hay un elemento que se llama ciclón, ¿verdad? Aparecen los ciclones. Los ciclones tropicales, no ciclones Ajá. Estos son los ciclones. Llega el aire por acá arriba, ¿sí? Llega el aire trasladando toda la materia que tiene que trasladar, harina o algún tipo de material particulado. Llega el aire por aquí y llega a este depósito vacío y tiene esta forma, ¿no? En la cual esta forma hace de que se separe el aire del material que lo transporta. Y por la forma que tiene, hace que se decante y por aquí caiga, ¿no? ¿Ya? En la industria de harina de pescado se utiliza bastante el ciclón, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, se ve. Se utiliza bastante eso de los ciclones, ¿no? ¿Ya? A eso me refiero como ciclón, ¿no? ¿Ya? Mucho de empresas de harina, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Cogorno, ¿no? Ese tipo de empresas. Alicor, ¿no? Las de harina de pescado. Utilizan siempre el transporte neumático para llevar de un punto a otro el material particulado, ¿ya? Luego tenemos, ese es entonces el caso del compresor de desplazamiento positivo. También hay para bombas, ¿ya? La bomba de sólidos, muchas bombas de sólidos, de aceite, perdón, bombas de fluidos muy densos, utilizan bomba de lóbulos. Por ejemplo, las de aceite de pescado son de este tipo, ¿no? Luego tenemos los compresores Skrull, ¿ya? Los compresores Skrull es otra cosa, es un compresor medio raro, ¿ya? Que tiene la forma estática de una espiral y en la parte inferior tiene una excéntrica que también gira, ¿no? Gira excéntricamente y también tiene la forma de una espiral, ¿ya? Y de alguna forma permite que el aire se comprima. Dice, el Skrull es un tipo de compresor de desplazamiento orbital, normalmente exento de aceite. Es decir, comprime una cantidad determinada de aire en un volumen que disminuye de manera continua. El elemento compresor consta de un espiral fijo en una carcasa y un espiral móvil excéntrico, accionado por un motor. Y ese movimiento del espiral en movimiento en relación a la espiral fijo va a hacer de que el aire se comprima. Ahí, ahí está entrando el aire. Se va comprimiendo porque va reduciéndose el espacio y se va. El color rojito, ¿no? Ahí está entrando. ¿Ve? Adiós, papá mío. Otra vez entra. Ese movimiento de los espirales, el rotativo sobre el fijo, hace ese incremento de presión.
Los hospitales están montados con un desfase de 180 grados para formar bolsas de aire con un volumen que varía gradualmente. Esto proporciona estabilidad radial a los elementos de desplazamiento. Las fugas se minimizan porque la diferencia de presión en las bolsas de aire es inferior a la diferencia de presión entre la entrada y la salida. La espiral móvil está impulsada por un cigüeñal de carrera corta y se mueve excéntricamente alrededor del centro de la espiral fija, mientras que la aspiración está situada en la parte superior de la carcasa del elemento. Parece un cilindro, ya no se nota ahí, pero es un cilindro, casi un cilindro. Visto aquí está sobre la parte superior. Vistas laterales, prácticamente un cilindro corto. Se utiliza bastante en los sistemas de aire acondicionado, esto, ¿ya? Bastante se utiliza en los sistemas de aire acondicionado. Estos compresores Scroll. Hay un sistema de refrigeración doméstica también que utilizan los Scroll, por ejemplo. Y vamos a los dos últimos compresores que son los más utilizados, los más comunes, que es el compresor de desplazamiento positivo. ¿Vemos ahí? Tenemos una válvula de admisión y una válvula de descarga, ¿no? Dice, un compresor de pistón o compresor volumétrico o compresor de émbolo es un compresor de gases que funciona por el desplazamiento de un émbolo dentro de un cilindro, ¿no? Similar a un motor de combustión interna, ¿ya? Similar. El gas, por comprimir, ingresa, ¿no? Lo tenemos por acá. Ingresa por la, le puedo decir, entrada, lumbrera de admisión, le dicen. Por la lumbrera, no es válvula, bueno, no, lumbrera de admisión. A presión ambiental. Bueno, por lo cual la válvula de admisión, bueno, en este caso han puesto válvula en el cilindro, donde se comprime con el pistón, ahí lo está comprimiendo, que tiene un movimiento alternativo mediante un eje cigüeñal y una biela, y se descarga comprimido por la válvula de descarga o la lumbrera de descarga. El principio fundamental del compresor alternativo está basado en el desalojamiento del aire a través del émbolo. ¿Ya? En este caso, este es el compresor más utilizado, ¿ya? De mayor uso en el sector industrial. Se puede decir el 50% con el 50% de las de tornillo, que vamos a ver posteriormente. Ahora, generalmente puede haber compresores de varias etapas, ¿no? Generalmente, el compresor de una etapa eleva la presión hasta casi 4 bars, 4 bar, 6 bar, ¿no? Más no da. Ya. Esos son los compresores monoetápicos. Pero la mayor parte de compresores son de doble etapa, o hay algunos que son hasta de 3 etapas. ¿Qué sucede? Uno de 2 etapas. Ingresa el aire, ¿sí? ¿Sí? Ingresa el aire, se comprime, lo expulsa el aire, y el aire aquí es refrigerado, ¿verdad? En este caso está refrigerado por aire ambiental, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se comprime, incrementa su presión. Su presión incrementa su temperatura. Entonces, para que no pierda densidad, se le enfría, y nuevamente se le ingresa, se admite, y se descarga, ¿no? Se descarga con la presión que se requiere, pero con una temperatura menos baja si hubiese sido solamente un solo compresor. Dice, los compresores monotápicos son de poca potencia. La presión final alcanzada es de 4 a 5 bars, con una temperatura de salida de 180 grados, mira, altísima, ¿no? Entonces aquí se requiere refrigerarlo. Los compresores bietápicos son los más utilizados. Primero se llega de 2 a 3 o 4 bars y luego se vuelve a comprimir hasta 8 bars. Con una temperatura salida de 150 grados centígrados, la refrigeración por 2 etapas es mucho más efectiva y eficiente que de una sola etapa. Ahora, ¿qué sucede acá? Si hubiese sido, vamos a ver ahorita un esquema, ¿ya? Aquí tenemos un compresor de 2 etapas. El aire se comprime hasta una presión,
sale, se descarga a través de una tubería de presión, y esta tubería está refrigerada por aire externo o está refrigerada por agua, básicamente por agua, ¿no? La cosa es enfriar el aire comprimido y hacerlo ingresar, ¿sí? Hacerlo ingresar, comprimirlo de tal manera que salga con la presión que uno quiere y no salga con esa temperatura tan alta que se tuviese en caso que fuese un solo émbolo. Acá, bueno, este acá no es, acá está. Acá está el esquema. Una pregunta. ¿Ustedes en termodinámica han visto ciclos de compresión? ¿En termodinámica han visto ciclos de compresión? ¿Mm? Dentro de los ciclos termodinámicos que ¿han visto ciclos de compresión de aire? ¿Llegaron a ver? Sí, dice el profesor, ya, correcto. Entonces no hay problema. Entonces, si lo han visto, ustedes saben de que en estos compresores tenemos una presión de entrada y una presión de salida, ¿no? Este es el diagrama indicado, presión versus volumen específico. Entonces, lo que ocurre cuando tuviéramos un solo cilindro, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Vamos a comprimir de la presión 1 hasta la presión final. Entonces, se comprime, lógico, lo de comprimirse se comprime. Pero lo que va a ocurrir ahí es lo siguiente, es que la temperatura final del aire se va a incrementar, ¿no? Ahí ha dicho, por ejemplo, de incrementarse desde de la presión inicial de 1 bar hasta 4 bar, por ejemplo, 5 bar, ¿no? Y la temperatura se hace 180 grados centígrados, elevadísima, ¿no? Elevada, ¿no? Cuando el aire sale caliente, muy caliente, pierde densidad, ¿ya? Pierde densidad, es muy voluminoso, ¿no? Agarra mucho volumen, pero no tiene masa, ¿ya? Ese es el problema, ¿ya? Aumenta su volumen, pero no tiene masa. Lo que nosotros queremos es masa de aire, ya no que vaya expandido, ¿no? Ya, ese es el detalle. Entonces, para evitar ese problemita, tenemos esto, ¿no? La doble compresión y la refrigeración intermedia. Eso es lo que generalmente se van a topar a ustedes en la industria. ¿Ya? Y esa es la razón por qué se enfría el aire antes de comprimirlo hasta la presión final de servicio. Entonces lo que ocurre acá es lo siguiente, ¿no? En vez de comprimirlo de frente hasta la presión final, en la cual la temperatura, ven las temperaturas, T1 y T3 está hasta allá, ¿no? T3 es mayor, ¿no? Entonces, para evitar eso y evitar que caiga en aquí de T1 a T3, entonces lo que se hace es colocar acá a la salida del primer compresor un intercambiador de calor, ¿no? Un intercooler, ¿ya? Un intercambiador de calor en la cual se enfría el aire comprimido con aire o con una corriente de agua. Se le enfría de tal manera, miren acá, ¿sí? A presión constante, ¿sí? Sale a presión constante, se le enfría desde esta isoterma que debe estar por aquí hasta una isoterma menor. Con eso ganamos calidad del aire final que queremos, ¿ya? Le bajamos la temperatura, la presión no la estamos bajando por ningún motivo. Entonces, una vez que lo hemos enfriado ligeramente, lo volvemos a comprimir. ¿Ya? Lo volvemos a comprimir de tal manera que está llegando a la isoterma T2, que es mucho menor a la isoterma T3. ¿Sí? Significa que la temperatura final en este caso del segundo compresor, su temperatura es mucho menor a la temperatura de este caso, ¿verdad? Y con eso obtenemos la presión que nosotros queremos y obtenemos el aire comprimido a una menor presión, a una menor temperatura, ¿no? Y a unas mejores condiciones de masa, que es lo que nosotros requerimos, ¿verdad?
El segundo de los industriales más utilizados es el compresor de tornillo. Puede estar formado por un tornillo o dos tornillos, ¿no? Un tornillo accionado por un motor, el otro tornillo es accionado por el otro tornillo, ¿no? Un tornillo se puede decir macho y otro tornillo hembra. Dice, el compresor de tornillo basa su tecnología en el desplazamiento de aire a través de las cámaras que se crean con el giro simultáneo y el sentido contrario. De dos tornillos, uno macho y una hembra, así es su nombre, ¿no? El aire llena los espacios creados entre ambos tornillos, ¿sí? Acá hay espacio, ¿eh? Acá está ingresando el aire, y a medida que va avanzando el aire, estos tornillos están en movimiento. Ahí está, ¿no? A medida de que va girando los dos tornillos, el espacio entre tornillo y tornillo se hace más pequeñito, ¿eh? Más pequeño. Entonces el aire que pasa por dentro del tornillo pierde espacio y se va reduciendo de volumen. Y de tal manera que incrementa su presión, ¿ya? Esa es la ventaja, esa es la situación. El aire llena los espacios creados entre ambos tornillos, aumentando la presión según se va reduciendo el volumen en las citadas cámaras. El sentido de desplazamiento del aire es lineal desde el lado de la aspiración hasta el lado de presión, ¿no? El lado de aspiración es acá adelante y el lado de presión es acá. ¿Dónde se encuentra la tobera de salida? El compresor de tornillo puede ser lubricado o seco. La diferencia entre ambos es por el sistema de lubricación. En el compresor de tornillo lubricado se inyecta aceite en los rotores para lubricar, sellar y refrigerar el conjunto rotórico. En el caso del compresor sin lubricación, los rotores trabajan en seco, suministrando aire sin contaminar por el aceite de lubricación. Cuando es un lubricado, aquí hay unas partículas de aceite que viajan con el aire, ¿eh? Viajan con el aire para que evitar de que el aire, estas partículas de aceite hacen de que metal con metal no friccionen, no friccionen y no haya rozamiento. Aunque está milimétricamente, no van a rozar nunca, ¿no? Pero por si acaso, dice, ¿no? Por si acaso. Entonces ahí sucede que al final debe haber una trampa de aceite, ya para capturar todo ese aceite del aire, y el aire salga prácticamente sin ninguna partícula de aceite hacia el punto de servicio, ¿no? Este compresor de tornillo, que se puede decir junto con el compresor de pistón, son los más utilizados, tiene una gran ventaja, de que le podemos adicionar acá un motor eléctrico con variador de velocidad, ¿ya? Un variador de velocidad. Significa que siempre vamos a tener una misma presión, ¿sí? La presión es función del volumen, ¿ya? Es función del espacio reducido. Pero al tener menos velocidad, vamos a tener menor caudal. ¿Ya? Mira lo que pasa con estos compresores. El motor eléctrico puede variar a distintas velocidades, ¿no? Un variador de frecuencia, un variador de velocidad. Entonces, al variar de velocidad, la presión siempre va a ser la misma, pero va a variar el caudal. Lo que va a variar es el caudal. Entonces, ese compresor se ajusta a un modelo en la cual la presión no se pierde, la presión no se pierde, y puede variar de volúmenes, a distintos volúmenes de trabajo, ¿no? Entonces, ese le hace ideal y está reemplazando progresivamente a los compresores en este caso de pistón, ¿ya? Que en realidad son mucho más para cargas fijas, ¿ya? Para cargas fijas, y generalmente el volumen no varía. Aquí es mucho más difícil controlar la velocidad a este equipo, ¿eh?
Acá tenemos algunas, algunas diferencias. Ya eso lo vemos ya los próximos, el día jueves, ¿ya? Con tranquilidad. El comparativo entre el compresor de tornillo, compresor de pistón, y así hacemos algunos cálculos. ¿Hasta hay alguna pregunta que quieren hacer? Entonces tienen un ejercicio individual que hay que hacer, ¿ya? Voy a aperturar una carpeta en el sistema, ¿ya? Y lo tienen hasta las 12 de la noche para que lo envíen, ¿ya? Con tranquilidad. Va a estar en la semana 7 de teoría. Es un Excel, es un Excel. ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas? ¿Ni una? ¿Ni una pregunta? Wilson. Ya, ok. Entonces ahí quedamos. Profesor, Sí, dígame. disculpe, lo que pasa es que algunos tenemos clases hasta las 8, 8:30 hoy día. Ah, ya. No sé si podría dar un poquito más de tiempo, por Por favor. supuesto. Algo Hasta más. las 7 de la mañana de mañana. Ya, ¿Ya? ya. Ok, más que todo es una actividad pensante. Más que cálculo, es una actividad pensante. ¿Ya? Listo, entonces quedamos así. Profesor, Sí, le escucho. soy Los Pavas, profesor, disculpe, recién pude conectarme. Sí, dígame. Bueno, hace ratito me he conectado, ¿no? Pero le quería decir que le quería pedir unas disculpas. Lo que pasa es que yo ayudo a mi prima acá con sus hijos, tienen examen esta semana y yo les ayudo a resolverlos, como porque están mal desde que ha pasado lo de la pandemia, les ha atrasado mucho a ellos. Entonces yo le vengo a apoyar. Los mensajes, trate de mandarlo por interno, ¿eh? Para Ya, profesor, disculpe. personales de Sí, usted, siempre mándalo por interno y yo lo escucho, no se preocupe. ya, Profesor, pues muchas gracias. no se Ulloa. olvide de mandar el Excel, por favor. No quiero. Ah, listo. Ahorita lo envío. Ahí va. Nos vemos entonces, ¿ya? Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego.